Bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañar este programa. Bueno, pues me da mucho gusto dar la bienvenida y me alegra poder conversar para este programa con la maestra Marina Castañeda Gutman. Marina es una psicoterapeuta, autora de varios libros y bueno, pues una especialista muy reconocida en nuestro país y en otras partes, que ha escrito sobre varios asuntos, sobre la experiencia homosexual, sobre el machismo invisible, sobre la nueva homosexualidad, como títulos de algunas de sus tareas en este ámbito de estudios. Y bueno, pues viene muy bien, Marina, a conversar contigo siempre, pero más ahora en el contexto de discusión que está teniendo lugar en México. No solo en México, hay que decirlo, es un tema universal y es un tema que en este momento está en diferentes países por diferentes razones. Pero en México en particular, para tomar esto como referencia, estamos viviendo una circunstancia derivada de una decisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que ha aprobado un marco legal que permite el matrimonio entre homosexuales y la adopción en la capital de la República Mexicana. Esa decisión de enorme importancia para la capital del país y sus ciudadanos ha desatado un clima, una situación que francamente no es para alegrarse en un país como el nuestro. Y yo te invito a conversar de ello. Tú eres una experta muy reconocida, tú has aportado información, datos, estudios, referencias internacionales a través de tus tareas de investigadora y de especialista en la materia, y me gustaría tu opinión, primero tu definición. ¿Qué pasa en México con este tipo de debate público con estos temas? A raíz de cosas como la que acabo de mencionar. Sí. Lo que está pasando en México, y como ha pasado en muchos otros países, es que el tema de la homosexualidad se ha vuelto un tema candente porque recubre muchas otras cosas. O sea que los conservadores aquí y en Estados Unidos y en muchas otras partes no solo están atacando la homosexualidad, los derechos homosexuales, sino que al mismo tiempo están en contra del divorcio, en contra de la anticoncepción, en contra del aborto, en contra de la equidad de género. Entonces, todo esto va junto. Y es porque tenemos que tener mucho cuidado en todo este debate concerniente a la homosexualidad, porque no solo se trata de homosexualidad ni de los homosexuales. A todas las personas que nos interesen los derechos humanos y los derechos de las minorías, tenemos que estar muy pendientes de este debate, porque estamos hablando de la laicidad del Estado, estamos hablando de los derechos de las minorías, de la legislación contra la discriminación del tipo que sea. Estamos hablando de cómo una sociedad construye sus leyes. Eso también es un tema importante que se ha perdido un poco en el debate, ¿eh? O sea, las leyes en materia sexual, ¿a quién le corresponde? A los legisladores. ¿A la Iglesia? ¿A los legisladores? ¿A los votantes? ¿A las cortes? ¿Al ejecutivo? ¿A quién corresponde? Yo no digo tener la respuesta, pero esa es parte del debate. Las encuestas nos muestran que la población mexicana actúa de manera muy diferente a lo que dice. A ver. Hay mucho más divorcio, anticoncepción, aborto de lo que la gente dice. De la misma manera, la gente se dice católica, pero pregúntale con qué frecuencia va a misa y te van a bajar las cifras. Pregúntale con qué frecuencia se confiesa y van a bajar aún más las cifras. Ahora pregúntale a la gente si rige su conducta sexual por los lineamientos de la Iglesia y las cifras bajan aún más. Por cierto, esto es el caso en España, estoy extrapolando un poco, pero hay encuestas muy interesantes sobre esto. En España, donde fue legalizado el matrimonio gay, con plenos derechos parentales para los gays, en julio del 2005. Una sociedad profundamente conservadora católica, donde sin embargo 2 de cada 3 españoles estuvieron a favor del matrimonio gay y la homoparentalidad, donde el 80% de la población considera que la homosexualidad no es problema y que no le importaría que su hijo fuera gay. Sobre el tema de la homoparentalidad, o sea, los derechos parentales para las parejas homosexuales,
El punto esencial que debemos recordar es que los derechos parentales no están diseñados para darle gusto a los papás. Están hechos para proteger a los niños. Esto es el punto importante. En segundo lugar, cuando hablamos de los hijos de parejas gays, no estamos hablando de los hijos que eventualmente pudieran adoptar o procrear. Estamos hablando de los cientos de miles de niños que ya existen y que vienen de relaciones heterosexuales anteriores, de las lesbianas o de los hombres gay. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la tercera parte de los hogares lésbicos tienen hijos. La tercera parte. Sí. La quinta parte de las parejas. ¿Hijos previos a esa relación lésbica? ¿Hijos producto de una relación heterosexual? En su mayoría, en su gran mayoría. Una tercera parte. Sí, sí. De las parejas convivientes lésbicas tienen hijos. Ya están ahí esos hijos. La quinta parte de las parejas masculinas tienen hijos de relaciones anteriores. Entonces, cuando hablamos de derechos parentales, se trata de ver cuál es la condición, el estatus de esos niños que ya existen. Y nos damos cuenta que esos niños están singularmente desprotegidos, porque en lugar de tener dos papás o dos mamás, solo tienen uno. Si su padre o su madre biológica se muere o queda incapacitada, esos niños quedan huérfanos, porque no tienen vínculo legal con la pareja de su padre o madre. Tienen, en lugar de dos seguros médicos, tienen uno. En lugar de dos eventuales cuidadores, tutores legales, tienen uno. Y es por ello que la Academia de Pediatría norteamericana ha lanzado un llamado por los derechos parentales plenos de las parejas homosexuales. Déjame, Marina. La Academia de Pediatría, la Asociación de Psiquiatría, la Asociación de Psicología americanas, todas ellas que no son, son instituciones conservadoras, más bien. Sin embargo, todas a favor de los plenos derechos parentales para las parejas homosexuales, para la protección de los niños. Decías tú sobre lo que ocurre en términos de los derechos de los niños y niñas de las parejas homosexuales que fueron producto de una relación anterior heterosexual. Bueno, esas explicaciones dadas. Pero aquí en México en particular se ha centrado la discusión y el prejuicio, me parece, a partir de que se da la posibilidad legal en la ciudad, en el DF, de adoptar, la adopción de niños. ¿Qué pasa? ¿Qué se sabe que pasa? ¿Qué estudios hay de lo que pasa con los niños o niñas adoptadas por homosexuales? Esto comenzó a estudiarse en muchos países hace unos 30 años. Comenzaron a realizarse estudios longitudinales que han seguido año con año la evolución de niños nacidos hace unos 30 años y que han sido criados por parejas homosexuales, sobre todo de mujeres, evidentemente, que son la gran mayoría. Entonces se ha estudiado año con año la salud física y mental, el desempeño escolar, las pruebas, se les han realizado pruebas psicológicas, adaptación social, etcétera, etcétera, a todos estos niños durante 30 años. Y entonces ya sabemos qué es lo que sucede, cuál es el resultado final. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que todos estos estudios, sin excepción, han mostrado que los niños criados por parejas homosexuales salen exactamente igual que los niños criados por parejas heterosexuales. No tienen mayores problemas, ni físicos, ni mentales, ni psicológicos, ni de desempeño escolar. No presentan ningún problema mayor que la norma. Algunos dicen en el prejuicio. Y la incidencia de la homosexualidad es exactamente la misma. Ahora, tú me puedes creer las cifras o no, pero también hay una cuestión de sentido común. Si los niños adoptaran o imitaran la orientación sexual de sus padres, no habría homosexuales en el planeta. A ver. Porque todos los homosexuales, casi todos los homosexuales hoy por hoy, fueron criados por padres heterosexuales, ¿o no? Y sin embargo no son heterosexuales.
Y a pesar de toda la presión social para ser heterosexuales y haber crecido con padres heterosexuales, no son heterosexuales. Entonces, si los hijos imitaran la orientación sexual de sus padres, no habría homosexuales. Ahora, el crecer con padres homosexuales no va a volver a los niños homosexuales. ¿Estos estudios de los que hablas se han realizado en qué países, en qué contextos? Y si eso que deriva de esos estudios en los países que tú nos dirás puede ser extrapolado a países con otras características, por ejemplo, México, por hablar de eso. Las afectaciones que pueda tener alguien que vive en una familia que está compuesta por una pareja homosexual y los hijos o hijo, puede tener afectaciones por un entorno social adverso que lo castiga de alguna manera, que le genera una circunstancia de poca armonía, que hay una especie de sanción social por eso. ¿Eso no está medido? Realistamente es probable que sí. Al igual que hace algunas décadas, o hace todavía 20 años, los hijos de matrimonios interraciales eran estigmatizados. Hace no mucho tiempo los hijos de madres, de padres divorciados eran estigmatizados. Los hijos de madres solteras eran estigmatizados. Bueno, sin embargo, como sociedad logramos superar estos prejuicios. Hoy día ya a nadie le importa que los hijos tengan los padres divorciados o la mamá soltera o incluso los matrimonios interraciales, cosa que fue tan difícil en Estados Unidos, por ejemplo. La cuestión, el matrimonio interracial en Estados Unidos no fue aceptado, no fue legalizado a nivel federal hasta 1967 y fue el escandalazo, ¿no? 40 años después, no solamente a nadie le importa ya el matrimonio interracial, sino que uno de esos hijos, productos de matrimonio interracial, es hoy presidente de los Estados Unidos. Marina, seguimos conversando. ¿Qué más en esta discusión, que no es solo de México, sino es del mundo, por supuesto? Yo creo que debemos, bueno, en primer lugar tenemos que evolucionar como sociedad, como ya lo hemos hecho cuando pensamos en lo tabú que era hace no mucho tiempo, el divorcio, o las madres solteras, o el matrimonio interracial. Sí hemos evolucionado como sociedad, por supuesto que sí. Además, las encuestas en todo el mundo occidental muestran, incluyendo México, muestran que hay una aceptación cada vez mayor de la homosexualidad, sobre todo entre la gente joven. Sí hemos evolucionado, pero independientemente de esto, en este debate particular, yo creo que debemos buscar soluciones sencillas más que complicarnos la vida. En México ya existe una distinción entre matrimonio religioso y matrimonio civil. Entonces, si la Iglesia, por las razones que sea, no quiere casar a la gente gay, está bien, que no lo hagan. ¿Cuál es el problema? Las parejas gay que lo quieran podrán casarse por lo civil. ¿Cuál es el problema? Para reflejar la enorme diversidad de parejas, de estructuras familiares, de arreglos de convivencia que todos tenemos hoy, tenemos que tener una flexibilidad en las leyes, en los acuerdos posibles. Entonces, todo dogma en este sentido es contraproducente. En México tenemos un Estado laico, la gente que lo quiera debe poder casarse por lo civil, y si no puede casarse por lo religioso, bueno, pues que no se case por lo religioso. Te lanzo la última idea. ¿Este es un tema de minorías? ¿Este es un tema de algunos? Carmen, lo que pasa hoy día es que todos formamos parte de una minoría u otra, que nos guste o no. O sea, los que no somos gay somos extranjeros, o los que no somos extranjeros somos judíos, los que no somos judíos somos obesos, los que no somos obesos somos blancos, o somos negros, o somos, ¿no? O sea, hoy día ya todo el mundo forma parte de una minoría, y la globalización ha tenido el efecto paradójico de confrontarnos constantemente a personas diferentes a nosotros. No es cierto que la globalización nos haga todos iguales, no. La globalización nos confronta a la diferencia diariamente.
nos confronta con gente de diferentes idiomas, nacionalidades, culturas, religiones, pertenencias étnicas, y entonces tenemos que aprender a respetar la diferencia. Tenemos que aprender a convivir juntos en esta casa por una sencilla razón. Es la única que tengamos. Pues sí. No hay otra. Y es esta. Pues de esta hay que hablar. Marina, gracias por estar aquí en este programa, conversar con nosotros y bueno, pues aportar información, elementos para debatir un asunto que, bueno, es para efectos prácticos muy importante en cualquier sociedad. Gracias por estar aquí y bueno, ya nos contarás cuando aparezcan los nuevos libros. Cómo no, un placer. Gracias como por siempre, estar aquí, Carmen. como siempre. Gracias. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias por permitirnos estar con usted. Que descanse, le espero en la próxima emisión.